Paradigmas para explicar la salud y la enfermedad, tanto en los como en los profesionales. El paradigma más antiguo y que es vigente hasta la actualidad es la concepción mágico-religiosa. Porque me imagino que aquellos que tienen alguna religión acá rezan, o se le piden a Dios, a las personas, no sé, lo que sea, para, no sé, para mejorar su salud, que mejore la salud de su padre, para la salud de su mascota, no sé. Entonces, la concepción mágico-religiosa es algo que es vigente hasta hoy en día, ¿no? Y es la primera forma que surgió para explicar por qué es que una persona se enfermaba, ¿no? Por ejemplo, si es que alguien se enferma, a veces piensan que es un castigo de Dios, no sé, entonces es una forma de explicar la enfermedad. Después viene la cosmología griega, donde relacionan la enfermedad y la salud con algunos dioses griegos, ¿no? Los dioses de la salud, y también de algún modo también está relacionada la concepción mágico-religiosa, pero en el caso de la cosmología griega llega a su fin y ya no es algo vigente hoy en día, ¿no? Después está el paradigma miasmático. El paradigma miasmático relaciona la enfermedad con los malos olores. Entonces las personas trataban de disimular estos olores o evitar que haya malos olores en las viviendas o en ellos mismos, de modo que se protejan o protejan su salud, ¿no? Después viene el paradigma microbiano. Una vez que ya se empiezan a identificar las primeras bacterias, los primeros microorganismos, no sé, hongos, se empieza a relacionar la presencia de enfermedad con la presencia de algún agente infeccioso. Pero no siempre sucede de ese modo, no es más, no hay enfermedades exclusivamente infecciosas, también tenemos enfermedades no infecciosas, ¿no? Enfermedades, no sé, por algún desbalance hormonal. Entonces, en un inicio se explicaba la enfermedad solo por la presencia de algún agente microbiano que esté causando la enfermedad. Después ya viene un nivel un poco más alto, que es el estudio de factores de riesgo. Entonces ahí uno ya empezaba a evaluar un factor de riesgo. A ver, por ejemplo, ¿cómo definirían ustedes un factor de riesgo? A ver, Rafa, si es que hablamos de fumar, los que fuman y leen todo lo que dicen las cartillas. ¿Fumar para qué sería un factor de riesgo? Para neoplasias, lo más común para cáncer de pulmón. Entonces, ¿todas las personas que fuman tienen cáncer de pulmón? No. ¿Y todos los que tienen cáncer de pulmón fuman? No. Entonces, lo que hace el cigarro no es determinar la enfermedad, sino simplemente elevar la probabilidad de que una persona que fume tenga cáncer de pulmón. Pero también puede pasar que una persona que fuma jamás tenga cáncer de pulmón. Entonces hablamos de factores de riesgo, factores que elevan la probabilidad de que tú sufras una enfermedad o algún evento, ¿no? Por ejemplo, manejar después de haber bebido alcohol, es un factor de riesgo para un accidente por accidente de tránsito, por mordedura, que se le diga. Entonces, tal vez, no sé, se estaban metiendo pacientes, ¿no? Y después ya viene todo el estudio del campo de la salud específicamente. Y dentro de eso, ya un nivel más alto de análisis para explicar la enfermedad es lo que hemos visto hace un momento, las determinantes de la salud. Que ahí ya hablamos que, por ejemplo, una persona fuma, pero además de fumar tiene que tener una condición genética, ¿no? Que haga que la persona exprese el cáncer de pulmón. De ahí, no sé, hablamos de enfermedades infecciosas, tal vez, no sé, está inmunodeprimida, la persona está expuesta a agentes infecciosos, es decir, el paradigma microbiano, pero no sé, pero sus determinantes sociales, no sé, el acceso a servicios de salud, el nivel de educación, otro tipo de variables pueden ayudar a protegerlo, ¿no? O tal vez agravar el caso, ¿no? Entonces ya hablamos de la combinación de varios factores, ¿no? Entonces un poco para entender esto, que vean la historia de cómo sucedían las cosas. En algún punto, no sé si han escuchado de esto del sangrado. Las personas, había médicos, llamaban médicos de estas épocas, que tomaban como una terapia para curarte, por ejemplo, cuando estabas enfermo y del médico y te cortaban las venas. Ligeramente, y empezabas a sangrar. ¿Por qué? Porque pensaban que al momento de liberar la sangre te estabas botando todo lo malo. Y que frecuentemente, cada cierto tiempo, tú tenías que hacer eso para asegurar que tengas una buena salud, ¿no? Obviamente eso es algo que no haríamos ahora jamás, ¿no? Pero en esas épocas se pensaba que esa era una forma de hacer terapia, ¿no?
Y de ahí estas máscaras. Estas máscaras pertenecen al paradigma miasmático. Cuando recién se empieza a investigar lo que es la peste, la primera enfermedad zoonótica que se reporta, cuando se empieza a investigar la peste, los epidemiólogos de esas épocas utilizaban estas máscaras, ¿no? Entonces, se dieron cuenta a través de sus investigaciones que los lugares donde tenían peor olor eran los lugares donde había más casos de peste. Pero ¿qué sucedía? Lo que pasaba es que en esas épocas no había desagües, y entonces los lugares por donde pasaba el canal con todos los residuos de las personas, todas las viviendas, justamente estos lugares eran donde había más casos de peste. ¿Por qué? Porque los roedores estaban obviamente en el desagüe, ¿no? Y estaban cerca de las casas. Entonces, donde estaba el desagüe era donde había más roedores y por lo tanto había más casos de peste. Entonces los epidemiólogos cuando iban a investigar se ponían esas máscaras en la nariz, ponían telas con perfume. Entonces ellos pensaban que si ellos no olían ese olor desagradable, se iban a proteger de la enfermedad. Pero no era así, ¿no? La forma de transmisión era a través de la picadura de pulga. Y es así que tenemos este modelo, ¿no? El modelo de la Londe y la Framboise, que es, ustedes ponen aquí la enfermedad que ustedes quieren analizar. Y van a analizarla con estos 4 factores. Factores biológicos, que pueden ser humanos si es que es una enfermedad zoonótica, pero podríamos hablar de la biología animal, porque hablamos de una enfermedad que está afectando al humano. Entonces, factores biológicos. Dentro de los factores biológicos tenemos el factor genético. Por ejemplo, hay enfermedades que afectan a ciertas razas de perros y enfermedades que no afectan a otras razas. Después, funcionamiento de los sistemas internos complejos, es decir, si es que mi sistema cardíaco está mal, es un factor que va a ayudar a que la enfermedad se exprese de forma más fácil, o mi sistema digestivo tiene alguna falla, ayuda a que la enfermedad se exprese de forma más rápida o no. Y el que por lo general sí está relacionado a la mayoría de enfermedades es el sistema inmune. Si el sistema inmune está mal, estoy inmunodeprimido, obviamente la enfermedad se va a expresar de forma más rápida, ¿no? Entonces es un factor predisponente que determina la enfermedad. Y después procesos de madurez y envejecimiento, ahí hablamos de edad. Si es que la enfermedad los niños, por ejemplo, están más expuestos a la enfermedad, en algunos casos los adultos, a de la mentirosa, hablamos que la población adulta es la que está más expuesta. Todos esos son los factores biológicos. Después evaluamos el ambiente y los estilos de vida. Siempre les va a pasar que se van a confundir entre ambiente y estilos de vida, ¿sí? En ambiente ustedes van a evaluar la parte social, por ejemplo, la vivienda, que también está relacionada a la parte física, ¿no? La contaminación, tal vez es que hay humos, hay contaminación por smog, metales pesados, no sé. Y bueno, finalmente la parte psicológica, que es la parte mental, pero de forma familiar, ¿no? De forma grupal. Y por otro lado están los estilos de vida. En los estilos de vida tienen que preguntar esto: ¿en dónde trabajo o en dónde estudio? ¿Qué estudio o en dónde trabajo? A veces, no sé, ustedes como médicos veterinarios, ¿a qué estarían más expuestos? Ser un médico veterinario, ¿para qué sería un factor de riesgo? Para sufrir un accidente por mordedura, tal vez. Para sufrir un accidente en general por cualquier animal. No sé si a alguien le ha pateado un animal o le ha pasado algo de eso, ¿no? Seguro ya les va a ir pasando, si no les ha pasado. Entonces, ¿en dónde trabajo? ¿Qué hago? Yo soy médico veterinario. Como médico veterinario estoy expuesto a ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, a cualquier enfermedad zoonótica un médico veterinario va a estar más expuesto, ¿no? Entonces, ahí hablamos, ahí no se nota bien, pero es el riesgo ocupacional. ¿En qué trabajo? Y en su caso, que son más jóvenes, ¿en qué es lo que estudio, ¿no? Si es que mi carrera o lo que estoy estudiando me expone a ciertas cosas. Después, eso es en dónde trabajas o en dónde estudias. Después está el ocio. ¿Qué hago en mi tiempo libre? En mi tiempo libre, no sé, me gusta tomar mucho. Entonces, puede dar cirrosis, puede producir un accidente de tránsito, o me gustan los deportes de aventura, también voy a estar expuesto a otras cosas. Y por último está la parte de riesgo de consumo. ¿Qué tipo de agua consumo? ¿Qué alimentos consumo? Como mucha comida chatarra, voy a estar expuesto a otras enfermedades, ¿no? Tal vez obesidad o diabetes o
o hígado graso, no sé, ¿no? Esa es la parte de estilos de vida. Entonces esto es más personal, son las características de cada persona. Entonces dentro de un hogar, cada persona puede tener un estilo de vida distinto. En cambio esto es más general, esto es a lo que está expuesto todo el hogar completo. Cómo es mi casa, tengo agua, tengo desagüe, no sé, pasa el camión de basura y recoge basura, vivo en una zona rural, en una zona urbana, todo eso es la parte de ambiente, ¿sí? Y después, por último, está la respuesta del Estado, la organización de los servicios de salud. ¿Qué es lo que tiene el Estado? Y ahí van a tener que investigar un poquito más. Por ejemplo, están hablando de leptospirosis, tienen que investigar qué es lo que hace el Estado, ¿no? ¿El Estado tiene un programa nacional para controlar leptospirosis? Sí, no. Si no tiene, ¿qué es lo poco que hace, ¿no? Tal vez si brinda tratamiento. Entonces van a evaluar la prevención en los 3 niveles, ¿sí? Cuando hablamos de prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria es la que uno hace justamente para prevenir. Y las demás prevenciones ya son un poco aparentes, ¿sí? La prevención primaria, por ejemplo, si hablamos de cisticercosis, lo vimos la semana pasada. ¿Vimos el cisticercosis? No vimos cisticercosis. Ya vimos hidatiosis. Hablamos de hidatiosis la semana pasada. De la echinococcosis quística, ¿no? Que causaba quistes en el pulmón y el hígado. ¿Qué es lo que tendría que hacer el Estado para prevenir la presencia de echinococcosis quística? ¿Recuerdan? Desparasitar perros. Entonces el Estado tiene un programa de desparasitación de perros. Vemos, ¿no? Si es que existe o no existe. Hace control de faenas, vemos que hace control de faenas. Vacuna, sabemos que está vacunando, hace educación. Entonces todo lo que sirve para evitar que hayan casos de la enfermedad. Eso es prevención primaria. Después también tiene que preguntarse qué es lo que hace en prevención secundaria. La prevención secundaria es la atención de las personas que ya están enfermas. Entonces el Estado hace cirugías para personas enfermas, sí, hace cirugías, hace tratamiento antiparasitario, tiene que evaluar si hace tratamiento antiparasitario. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado para responder a esa cantidad de casos o de personas enfermas que están apareciendo, ¿no? Esa es la prevención secundaria. Y por último, la prevención terciaria, que viene a ser la rehabilitación. Ya, la persona ya se curó, ya no tiene quistes, ya tuvo la cirugía, ya le aplicamos el antiparasitario, ya no hay riesgo de que vuelva a presentarse otro quiste. Pero, tal vez es un niño al cual le han quitado todo un pulmón y va a tener ciertas complicaciones. Entonces ahí ves, dependiendo de la enfermedad, ¿no? Si hablamos de rabia, no podemos hablar de rehabilitación, que sería la prevención terciaria, ¿no? Porque produce mortalidad. Pero en otro tipo de enfermedades sí, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Estado para seguir manteniendo y protegiendo la salud de esa persona que ya tiene secuelas por la enfermedad? ¿Cómo trabaja para manejar todo el tema de rehabilitación, ¿no? Las personas tienen, por ejemplo, la posibilidad de hacerse revisiones constantes. Si es que tiene algún compromiso respiratorio, el Estado cubre con el gasto de esos, no sé, de todo el tratamiento, la terapia que necesite ese niño a futuro para no verse afectado. Entonces tiene que investigar toda la respuesta del Estado en esos 3 niveles: prevención primaria, secundaria y terciaria. Bien, y vamos a ver un ejemplo nada más, ¿sí? Los otros ejemplos los dejo para que los vean en casa, de modo que ya puedan trabajar ustedes sus propios modelos de médico. Entonces, hablemos de pestes, y casos y muertes por peste. En el caso de biología humana, se considera la desnutrición crónica. Las personas que tienen desnutrición crónica van a ser más vulnerables a peste. Factores genéticos de predisposición a infecciones a otras enfermedades. Es decir, si es que genéticamente son personas que siempre están enfermándose y que tienen que estar relacionados con el sistema inmune, ya también va a ser un grupo más vulnerable, ¿no? Y sistema inmunológico debilitado. Después, en la parte de ambiente, que es lo más importante para peste, presencia de reservorios y vectores, es decir, que la vivienda tenga presencia de roedores, por ejemplo, o de gatos, que son vectores, roedores, gatos o cuyes, por ejemplo. Si la familia cría roedores, gatos o cuyes, es un factor de riesgo para que la familia tenga peste, ¿no? Fenómeno del Niño, cambios ecológicos, lluvias, sequías. Después de las lluvias, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa si un río se desborda? Los roedores, ¿hacia dónde van? Hacia las casas, siempre. Entonces, siempre después de una inundación,
Por ejemplo, después de los huaicos, de todo lo que sucedió el año pasado con el fenómeno del niño, lo que apareció primero fue leptospirosis, porque se transmite por roedores, ¿no? No apareció peste porque la mayoría de nuestro territorio no tiene peste, pero por ejemplo en Trujillo sí hay peste, ¿no? Entonces ahí sí sería importante. Y después precariedad de las viviendas, hacinamiento. Si es que una vivienda es precaria, no tiene protección del ingreso de roedores, por ejemplo, no tiene un buen servicio de recojo de basura, entonces tienen basura acumulada, es una vivienda que es sucia, van a haber más roedores, ¿no? Estilos de vida, que no se ve ahí, tratamiento casero de enfermedades, eso pasa también, ¿no? Las personas no acuden al servicio de salud y de pronto el ganglio, en el caso de peste, aparecen los bubones y empiezan a inflamarse los ganglios. La persona no va al servicio de salud y se trata en casa, y va al servicio de salud cuando el bubón ya está enorme o tal vez cuando ya empezó a presentar peste neumónica, ¿no? Crianza de cuyes en la vivienda también es un factor, un estilo de vida. Conducta inapropiada en el proceso de salud de enfermedad, no ir al servicio médico. ¿Qué hace el Estado o qué debería hacer? Personal de salud parcialmente capacitado en peste, ese es un problema. Es decir, no hacen un buen diagnóstico, ¿no? Identificación y tratamiento inoportuno de casos de peste, y los servicios de salud no utilizan los protocolos de atención para los pacientes pestosos. Esto es todo lo negativo. Tienen que pensar en todos los problemas que determinan la enfermedad. Entonces, a partir de esto, ustedes lo van a copiar y van a pegar el mismo cuadro y van a poner todo en positivo. Es decir, es lo que quisieran alcanzar. Entonces, ahora, pueden tomar este modelo si se les hace más sencillo, o pueden tomar este otro modelo, ¿sí? Después les voy a tratar de aclarar para que se vea mejor. Este modelo es como un árbol, ¿sí? Tiene los 4 ejes igual: estilo de vida, ambiente, factores biológicos y respuesta del Estado a los servicios de salud. Tienen esas 4 raíces, por así decirlo, y tienen que hacer un árbol hasta el problema principal, que en este caso sería alta incidencia de rabia urbana, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estilos de vida, libre acceso a la calle y basura a libre disposición. Ambiente, ciclosidad estacional, es decir, en ciertas temporadas del año hay más accidentes por mordedura y por lo tanto habría más rabia, ¿no? Biológicos, los perros son el principal reservorio. Respuesta del Estado, baja cobertura de vacunación, que es importante. Todo esto hace que haya alta incidencia de rabia canina, contacto niño-perro íntimo, vacaciones escolares sumados a la alta incidencia de rabia canina, alta incidencia de mordeduras. Si hablamos de la respuesta del Estado, además de que hay vacunación con bajas coberturas, hay deficiente capacitación de la comunidad para atender las mordeduras, es decir, no se atienden correctamente, no se vacunan, no sé. Y todo eso hace que haya alta incidencia de rabia humana. Y después lo tienen que poner en positivo, ¿no? Y esos serían los objetivos. Yo quiero que hayan basuras bien dispuestas, eliminación de perros callejeros, perros conducidos con tira y bozal, una buena cobertura de vacunación, perros vacunados oportunamente, eliminación de rabia en perros, baja incidencia de mordeduras, personas capacitadas y por lo tanto 0 casos de rabia o eliminación de la rabia urbana, ¿no? Entonces tienen que hacer algo así con las enfermedades que han escogido. Pueden ser enfermedades con impacto en salud pública o una enfermedad de impacto en salud animal, nada más. O en el caso de fiebre aftosa. Por eso lo dejamos para que lo vean ya en casa, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Bien, ¿tienen preguntas? Ya, entonces reúnanse con sus grupos y lo que tienen que hacer en el taller es esto: hacer un modelo epidemiológico con la información que han traído, evaluando los 4 factores, ¿sí? El árbol. Pueden tomar este modelo o pueden tomar este modelo, el que quieran, el que se les haga más sencillo, el que se entienda más, el que les parezca mejor, tal vez.